No sé ni por dónde empezar, porque todo lo que ocurrió aún me persigue. Lo que les contaré parece sacado de una pesadilla, pero les juro que fue real. Soy originaria de un pequeño pueblo en el sur de México, un lugar lleno de leyendas y antiguas historias que los viejos del pueblo aún susurran cuando se reúnen en la plaza. De esas leyendas algunas parecen inofensivas, pero hay una que jamás olvidé. Y tal vez por haberla ignorado, ahora me persigue. La historia de la casa de la Callejón del Olvido. Me llamo María, y siempre había sido escéptica de esas historias. Para mí eran solo cuentos que los ancianos contaban para asustar a los niños, como cuando me decían que no debía salir a la calle después de la puesta del sol. Siempre los escuchaba con una sonrisa, pero nunca les prestaba demasiada atención. Hasta que una noche la curiosidad me llevó a la casa del Callejón del Olvido. Había escuchado historias de esa casa toda mi vida. Nadie en el pueblo osaba acercarse, ya que se decía que estaba maldita, que quien entrara no saldría igual. Los pocos que se atrevían a acercarse desaparecían sin dejar rastro. Como era costumbre, mis amigos y yo nos reíamos de esos rumores. Nos encantaba la adrenalina de contar historias de terror, pero no creíamos ni por un momento que algo sobrenatural pudiera estar detrás de esos relatos. La casa estaba en el fondo de un callejón sombrío, más allá de la última tienda del pueblo, donde el terreno ya se volvía agreste y los árboles casi se tocaban entre sí, cubriendo todo con una capa de oscuridad. La casa era una construcción vieja, de paredes de adobe cubiertas por musgo y enredaderas. Las ventanas estaban rotas, y el aire que se filtraba por ellas traía un olor a humedad y a tierra mojada. Lo peor, sin embargo, era la sensación de que el tiempo parecía haberse detenido allí. Nadie sabía con certeza quién vivió allí, pero se decía que un hombre extraño había sido el último propietario. Esa noche, después de varias cervezas y risas con mis amigos, decidimos que sería divertido explorar la casa. Nadie se atrevió a entrar solo, pero entre el grupo de jóvenes, todos nos sentíamos valientes. La idea de enfrentarnos a lo desconocido nos excitaba, y quizás en el fondo, queríamos demostrar que las historias del pueblo no eran más que tonterías. Nos reímos mientras nos dirigíamos hacia el callejón, pero a medida que nos acercábamos, el ambiente comenzó a cambiar. Un frío intenso se instaló en el aire, y las sombras de los árboles parecían moverse como si estuvieran vivas. Llegamos al umbral de la casa, y uno de mis amigos, Luis, el más valiente de todos, empujó la puerta que crujió con fuerza, como si no hubiera sido abierta en años. Entramos al vestíbulo, que estaba lleno de polvo y telarañas. El aire estaba denso y cada paso que dábamos hacía eco en las paredes. La casa estaba extrañamente silenciosa, más allá de nuestros murmullos nerviosos. Decidimos investigar cada habitación, pero cuanto más adentrábamos, más sentíamos que algo no estaba bien. Al llegar al segundo piso, nos encontramos con un largo pasillo. Las paredes estaban cubiertas con retratos antiguos de personas que no reconocíamos, con expresiones inexpresivas. Unos pasos más adelante notamos una puerta cerrada al final del corredor. Luis, como siempre, se adelantó y la abrió. En cuanto lo hizo, un aire helado nos golpeó en la cara, y la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. La habitación estaba completamente vacía, salvo por una silla en el centro de la sala. En la silla había algo extraño, algo que nos hizo detenernos en seco. Era un sombrero de copa alta, de esos que solían usar los hombres elegantes de antaño. No tenía sentido porque no había motivo alguno para que ese sombrero estuviera allí, en medio de una casa deshabitada. Luis, más curioso que asustado, se acercó y lo tomó. En cuanto lo tocó, una sombra se deslizaba por el suelo, y todos sentimos como si el aire se volviera aún más denso. Un sonido sordo como un susurro comenzó a llenar la habitación. Intentamos ignorarlo, pero era imposible. El susurro crecía cada vez más fuerte, como si alguien estuviera murmullando algo que no podíamos entender. De repente la puerta que habíamos abierto se cerró violentamente. Nos giramos y vimos que la ventana, que antes estaba completamente sellada, estaba ahora abierta, dejando entrar una ráfaga de viento que nos hizo temblar. Empezamos a caminar rápidamente hacia la salida, pero algo nos detenía, algo invisible que nos mantenía atrapados en esa habitación. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta, vestida con ropa antigua, apareció en el umbral de la puerta. Tenía la piel pálida como el mármol y unos ojos completamente negros. Su rostro estaba sombrío, como si estuviera lleno de tristeza y desesperación.
No podía moverme, no podía gritar. La figura se acercó lentamente y de sus labios un susurro bajo salió: nadie puede irse, nadie puede olvidar. En ese momento algo rompió el hechizo. Luis, quien había estado parado frente a la figura, comenzó a retroceder rápidamente hacia la puerta. La figura se detuvo y el aire en la habitación se volvió denso. No sabíamos qué hacer, así que corrimos hacia la salida, empujándonos unos a otros, tropezando, aterrados. Cuando finalmente salimos de la casa, el viento había cesado, y el susurro que nos había perseguido desapareció. Nos quedamos afuera sin aliento, observando la casa desde la entrada. Estaba tan tranquila, tan silenciosa. Pero algo dentro de mí sabía que nunca volveríamos a ser los mismos después de esa noche. Lo peor fue lo que pasó después. Durante las siguientes semanas, empecé a notar cosas extrañas. Veía la figura en mis sueños, siempre observándome con esos ojos oscuros, y cada vez que me despertaba, sentía un peso en el pecho como si alguien estuviera a mi lado. Mis amigos también comenzaron a tener pesadillas y a ver sombras extrañas en sus casas. Al principio pensamos que era el estrés o la sugestión, pero no pude evitar pensar que algo nos había seguido desde esa casa. Una noche, mientras dormía, me desperté con la sensación de que alguien estaba observándome. Abrí los ojos y ahí estaba, parado al pie de mi cama, con los ojos oscuros y esa expresión vacía. La figura no dijo nada, pero sentí como si me estuviera absorbiendo. El miedo recorrió todo mi cuerpo, y solo logré gritar cuando sentí que me estaba ahogando. Cuando la luz se encendió, la figura desapareció, pero sabía que no era un sueño. Hoy, muchos años después, sigo viendo esa figura. Tal vez está observando a alguien más ahora, o tal vez está esperando a que alguien más entre en la casa del callejón del olvido. A veces, cuando paso por allí, puedo sentirla, observándome desde las sombras. Y aunque trato de ignorarlo, sé que lo que sucedió esa noche fue real. Lo vi. Lo sentí. Y no puedo olvidar.